Martinica Chalema, investigadora del Centro de Familia Bioética y Sociedad, quien nos adentrará en los capítulos subsecuentes de este reporte. Maestra, es usted la palabra. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Es una enorme alegría para mí presentar el resumen de este primer reporte sobre la familia que realizó el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad de la Universidad Pontificia de México. Estoy convencida de que los frutos de la investigación que hoy les presentamos por sí mismos son una llamada a dirigir la mirada hacia la familia en México, hacia sus necesidades y su irreemplazable valor. Como el título del reporte lo indica, el objetivo de esta investigación ha sido analizar los retos y las transformaciones que nos ha planteado la pandemia, siempre en clave de esperanza, pues partimos de la convicción de que entre los numerosos caminos que tienen nuestros esfuerzos, la familia es el primero y el más importante. En efecto, el hombre viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual bien puede decirse que debe a ella el hecho mismo de existir como persona. El reporte sobre la familia en México 2022, retos y transformaciones en clave de esperanza, consta de 5 secciones. La primera, escrita por el doctor Fernando Pliego Carrasco, es un profundo análisis sociológico sobre la importancia de la familia en México y sus principales dinámicas de cambio. La segunda sección, titulada Más acá de la pandemia, ¿qué futuro nos espera?, consiste en una reflexión antropológica que ha desarrollado el doctor Alberto Vargas Pérez, asesor académico de nuestro centro. El resto del documento fue redactado por el equipo de investigación del CEPABIOS, del cual yo también formo parte. Y bien, a grandes rasgos podemos decir que este reporte presenta un análisis cuantitativo así como cualitativo de los efectos que la pandemia tuvo sobre la familia en México en una amplia variedad de temas: salud, economía, infancia y adolescencia, políticas públicas, sociedad civil, educación, atención a adultos mayores, salud mental, entre otros. Siempre con este doble enfoque, cuantitativo y cualitativo. De esta manera, el reporte nos permite comprender la forma en que la pandemia ha cambiado las dinámicas familiares de nuestro país, a la vez que alumbra con esperanza los nuevos panoramas a los que nos enfrentamos como sociedad. Como ya mencionó el doctor Pliego en su exposición, la primera sección del reporte nos presenta un análisis de los principales cambios que están sucediendo en la familia en México. A fin de no repetir lo que ya ha sido dicho, me interesa resaltar aquí nuevamente y de manera central que la familia es la institución sociocultural mejor evaluada por diversas encuestas a nivel global. En el caso de México, esto es todavía más evidente, lo cual nos permite afirmar que la importancia de la familia es un hecho social. Sin lugar a dudas, la conclusión capital de esta primera sección es el hecho de que la familia es el tema sociocultural más relevante en la sociedad contemporánea de México. La segunda sección del reporte comienza con un resumen estadístico del impacto que tuvo la pandemia en nuestro país. México suma, de acuerdo con el último reporte oficial de la Secretaría de Salud, más de 5 millones de casos positivos confirmados, así como 325,000 aproximadas defunciones por el COVID-19, aunque diversos analistas de la salud pública, así como expertos en epidemiología, han puesto en duda las cifras oficiales sobre las reales. De cualquier manera, México ocupa el 5º país en el mundo con mayor muerte a causa de la pandemia, y las estadísticas confirman que el COVID-19 fue la primera causa de muerte a nivel nacional. Un dato alarmante en estas estadísticas es el número de menores que han perdido a uno o ambos padres, pues más de 130,000 niños mexicanos han quedado en la orfandad a causa de la pandemia, y más de 141,000 menores han perdido a su cuidador principal. Los estragos que ha dejado la pandemia en México pueden verse reflejados en diversos ámbitos: económico, laboral, político y social. Pero la invitación aquí es a reflexionar en qué medida estos estragos no fueron causados principalmente por la expansión de la enfermedad, sino que son producto de una dinámica política y económica que refleja la crisis antropológica y humanitaria en la que estamos inmersos. Los números importan porque reflejan la carencia de condiciones mínimas necesarias
para llevar una vida digna en nuestro país. También ayudan a detectar los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad mexicana. La pandemia ha representado, lo sabemos muy bien, un inmenso desafío para los sistemas de salud del mundo, para la economía, la educación y la vida diaria de las personas. Conforme las familias perdían sus fuentes de ingreso, debido a las restricciones sanitarias y la economía global se encaminaba hacia la crisis y la recesión, millones de hogares caían en la pobreza. Tan solo en el periodo de febrero a julio de 2020, en México se perdieron más de 1.1 millones de empleos formales. Esta es una crisis en el empleo aún más grave que la que tuvimos en 2008. La crisis golpeó con mucha más fuerza en comunidades que sistemáticamente han sufrido mayor vulnerabilidad y marginación. En el sector educativo, por ejemplo, México es la prueba evidente de que un contexto de infraestructura deficiente tiene efectos negativos en la asistencia escolar. El INEGI señala que más de 400,000 menores dejaron sus estudios por razones relacionadas a la pandemia, 65,000 por falta de dinero o recursos y 49,000 porque debían trabajar. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto? Sin duda, que el acceso a la educación no puede ser un bien que quede relegado a un segundo o tercer orden, sino que debe tener la misma importancia que los bienes sanitarios y laborales. Todas estas cifras nos permiten hacer visible la gran tarea que hoy tenemos por delante para desarrollar propuestas de carácter público y civil que hagan frente a la crisis social. Al respecto, el doctor Alberto Vargas menciona los efectos de la pandemia en su dimensión antropológica. La emergencia sanitaria ha sido también una emergencia de salud mental, pues el aburrimiento, la angustia y la desesperación son sentimientos que preceden a la soledad existencial y detonan las enfermedades mentales más graves, la depresión, la ansiedad y el suicidio. Sin embargo, como toda situación de crisis, la pandemia nos ha brindado la oportunidad de replantear el rumbo de nuestra sociedad. En este sentido, para el doctor Vargas, hay tres grandes agentes que deben impulsar el cambio social: la familia, fundamento y pilar de la nueva biopolítica; las instituciones educativas, pues son los espacios privilegiados para el encuentro con la verdad, el diálogo y la convivencia; y finalmente los empresarios. A ellos compete convocar al trabajo y organizarlo en torno al bien común y personal. El doctor Vargas insiste en que necesitamos transitar de una cultura de la soledad y el egoísmo hacia una cultura del encuentro. Y bien, la tercera sección del reporte reflexiona sobre los límites de la intervención del Estado frente a la familia. La pregunta se plantea más o menos de la siguiente forma: ¿hasta qué punto el Estado deja de ser subsidiario del bienestar familiar para convertirse en el mejor capacitado para decidir, por ejemplo, sobre la educación de nuestros niños? Estamos acostumbrados a que sea el Estado quien dicte la pauta sobre lo que debe hacer una familia, sobre el tipo de educación que deben recibir los menores o el tipo de apoyos que necesitan los padres. México gobierna, bien o mal, con un enfoque de política pública. La propuesta del reporte sugiere exigir mayor intervención en aquellos problemas públicos que afectan a la familia y cuya resolución queda fuera de su alcance, y una menor intervención, o podríamos decir un esquema de carácter subsidiario, es decir, de participación colaborativa con las mismas familias cuando los problemas se encuentran dentro del núcleo familiar y corresponden precisamente a su ámbito de decisión y libertad. Esta sección también analiza diferentes resoluciones judiciales y políticas públicas que fueron proyectadas o implementadas durante la pandemia. La más relevante que me interesa destacar aquí es la que se resolvió el 7 de septiembre de 2021 en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso, se trata del asunto más significativo resuelto hasta ahora sobre los no nacidos en México. La Comisión de Derechos Humanos solicitó que se invalidaran algunas disposiciones del Código Penal de Coahuila que prohibían el aborto voluntario. La Comisión alegó que la proscripción absoluta del aborto en cualquier etapa del embarazo viola diversos derechos de la mujer: reproductivos, derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, etc.
La Suprema Corte de Justicia dio la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y determinó que dicha prohibición resulta efectivamente inconstitucional. Destacó, por otro lado, que el no nacido es un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado en tanto que constituye la expectativa de un ser. Cito: sin embargo, señaló que el embrión o feto no es titular de derechos fundamentales, que son propios de la persona que nace libre. Durante este periodo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió también un par de resoluciones que impactan directamente la situación de los niños y adolescentes en México. El 7 de marzo de 2022, por ejemplo, se analizó la validez de una disposición del Código Civil de Puebla que prohibía a los menores de 18 años modificar su acta de nacimiento por autopercibirse con un género distinto. El Pleno de la Corte determinó que la norma impugnada es inconstitucional por vulnerar el acceso a la identidad sexual y de género de los menores. Esta resolución resulta alarmante, en tanto que permite a los niños y adolescentes de México tomar una decisión radical y definitiva sobre sus vidas sin tener la madurez psicoafectiva aún necesaria para ello. Lo anterior pone de manifiesto la urgencia por desarrollar iniciativas privadas y públicas que promuevan una educación integral de la sexualidad, que comprenda la sexualidad en el marco de la dignidad de la persona en todos sus diversos ámbitos, no solo en el físico, sino también en el psicológico, en el social y en el espiritual. Necesitamos proyectos de educación afectivo-sexual que tengan por objetivo informar, formar y desarrollar habilidades para que los niños y adolescentes de México alcancen progresivamente su madurez. Proyectos que comprendan la sexualidad humana no como una actividad reducida a los órganos genitales, sino como una realidad ontológica que atraviesa todas las dimensiones personales. La cuarta sección del reporte analiza la situación a la que se enfrentaron las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Ante la pandemia, estas organizaciones tuvieron que continuar su operación de proyectos y programas, adaptándose al trabajo a distancia, es decir, con una fuerte dependencia de las tecnologías digitales. Sus finanzas se vieron seriamente afectadas, pues 7 de cada 10 organizaciones de la sociedad civil reportaron una disminución de fondos. 1 de cada 10 mencionó estar en riesgo de dejar de operar y 3 de cada 10 tuvo cierta flexibilidad para reorientar sus recursos a la integración de otros programas o proyectos. Hasta aquí nos ha quedado claro que el debilitamiento de la sociedad civil significa el debilitamiento de los grupos más desfavorecidos de México, por lo que resulta esencial repensar estrategias inteligentes que nos ayuden a sortear las dificultades que la pandemia les ha planteado. Finalmente, en la última sección se aborda el tema de la esperanza. Parece contradictorio hablar de esperanza después de los datos que este informe nos ha presentado. En muchos lugares de México, como ha puesto de manifiesto el doctor Pliego, especialmente en las grandes ciudades, se notan ya signos de un creciente déficit de matrimonio, natalidad y familia. Y sin embargo, el reporte concluye con la contundente afirmación de que hay muchos motivos para la esperanza. Ante todo, la convicción de que Dios, al crear al ser humano a su imagen y semejanza, los creó varón y mujer, de modo que en el corazón de las personas anida irremediablemente el anhelo de la familia. El reporte nos invita a comprender que hay situaciones que la sociedad, el Estado, las organizaciones civiles y demás grupos intermedios deben atender, no porque la Iglesia pretende imponer una visión de parte, sino porque la familia es un bien social y de su salud depende el bien común. Una nación necesita de familias con raíces, de jóvenes que conozcan de dónde vienen y que puedan renovar, innovar y mirar con optimismo el futuro. En este punto, la Iglesia Católica es ciertamente la institución que más invierte en la familia, tanto en recursos económicos como sociales y pastorales, motivando iniciativas concretas de diversos tipos. En 2022, por ejemplo, se realizaron diversos eventos para encaminar a la sociedad hacia la esperanza del mensaje cristiano. Destaco aquí únicamente los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial,
presentados en México por parte del Dicasterio Vaticano, con la participación de los principales centros universitarios de familia en México. Este documento es quizá una de las mayores razones de esperanza para la Iglesia, pues se trata de orientaciones prácticas para las iglesias diocesanas con un gran potencial de renovar la pastoral familiar a partir de un pleno reconocimiento de la subjetividad eclesial y pastoral de la familia. Para concluir, podemos afirmar que este reporte presenta un panorama de las dificultades que nos ha ocasionado la pandemia y a la vez nos da razones y herramientas para buscar nuevos horizontes como sociedad. El reporte confirma, por lo tanto, que la esperanza no es un ideal inalcanzable, sino una realidad transformadora que ilumina los tiempos difíciles y permite vislumbrar un futuro alentador para la familia en nuestro país. Sin más, concluyo con una cita de la Carta a las Familias, publicada por el Papa Juan Pablo II en el año 1994, que desde mi punto de vista bien podría aplicarse a la situación en la que se desarrolla la vida de las familias mexicanas al comienzo de este 2023. Y dice así: ¿quién puede negar que la nuestra es una época de gran crisis, que se manifiesta ante todo como profunda crisis de la verdad? Crisis de la verdad significa, en primer lugar, crisis de conceptos. Los términos amor, libertad, entrega sincera e incluso persona o derechos de la persona, ¿significan realmente lo que por su naturaleza contienen? Solamente si la verdad sobre la libertad y la comunión de las personas en el matrimonio y en la familia recupera su esplendor, empezará verdaderamente la edificación de la civilización de la mujer. Y será entonces posible hablar con eficacia de promover la dignidad del matrimonio y de la familia. Muchas gracias.